Buena tarde, estudiantes de grado séptimo. Esta grabación corresponde a una clase con la que yo quiero pues retroalimentar algunos de los temas que hemos venido tratando a lo largo del curso, y pues en base a esa retroalimentación dejar más fundamentados estos temas que son muy importantes tanto para comprender la historia del mundo occidental como para comprender la historia del mundo en general. Bueno, vamos a hacer hoy un pequeño barrido muy general, intentando ser esquemáticos de lo que viene siendo una parte de la historia de Europa. Como es una historia tan densa, tan llena de datos, tan llena de sucesos y tan llena de actores, porque acuérdense que Europa pues básicamente es el centro del mundo occidental y ha llevado el liderazgo mundial por muchos siglos. Dentro del mismo seno o territorio de Europa han existido muchos reinos, y también hoy en día existen muchas naciones. Entonces han habido muchas tensiones políticas, han habido muchos avances culturales, es una realidad histórica muy compleja la de Europa. Entonces intentar abordarla toda pues sería muy largo, muy complejo, muy arduo. Nosotros lo que vamos a hacer es como una pequeña introducción o un recorrido rápido a lo que viene siendo pues la formación de los estados, digo, de los reinos de Europa tras la caída del Imperio Romano. Nos vamos a enfocar en eso, pero vamos a dar un pequeño recorrido. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver nosotros es este video de acá. Pues en realidad el video no, sino algunas imágenes. El video también trata sobre pues la historia de Europa. Yo voy a intentar utilizar algunas de las imágenes que él muestra acá para explicar cuál viene siendo de una forma muy rápida las raíces de las que viene todos los pueblos europeos. La primera o las dos grandes raíces en las que se da origen al pueblo, a los pueblos y reinos europeos, va a ser el antiguo organización de estados de la antigua Grecia, que está aquí representada por un templo griego, y posteriormente el Imperio Romano, que nosotros ya lo trabajamos. Esta es la bota itálica, o sea el territorio donde queda Italia, y aquí lo está representando la persona que hizo el video con un coliseo romano. Estos dos son los grandes orígenes en los que se fundamenta todos los pueblos europeos. Como nosotros ya sabemos, el pueblo griego tuvo un territorio más bien limitado. Y van ocupando diferentes territorios. Acá lo avanzo un poco el video. Con Alejandro Magno, Grecia llega a su momento. Listo, esperen que me pase un poco. Ocupando diferentes territorios. Bueno, acá él nos enseña con azul más o menos cuál fue el gran impacto del pueblo griego. Nos muestra especialmente la región que se conoce como el Peloponeso, que es este pedacito de acá, donde queda aquí la península del Peloponeso y la entrada al Mar Negro. Esta fue la área que ellos dominaron. Como fue un pueblo también de comerciantes, pues dominaron las costas, por ejemplo aquí las de Sicilia, las de Italia. Pero fue un pueblo con una gran cultura, con un gran impacto en la sociedad del Mediterráneo, pero que, como pueden ver, su territorio no fue tan vasto. Posteriormente va a surgir el Imperio Romano. Vamos a volvernos un poco. Y se extiende por toda esta zona que antiguamente era zona griega. Bueno, entonces, pero acá empezamos a ver, el Imperio Romano empieza a crecer sobre el área de Italia, de Roma, y empieza rápidamente a expandirse y a tomar el territorio griego.
Ellos tienen ciertas tensiones durante un par de siglos, pero como el imperio romano es mucho más fuerte, termina el imperio pues tomando todo el territorio griego, toda la influencia griega y va convirtiéndose en un imperio cada vez más masivo. Entonces vamos a intentar ver acá la progresión del imperio. Entonces, de un pedacito acá que nos estaban mostrando antes, que era esta parte de acá, acá ya se puede ver cómo el imperio romano muy rápido se extiende, porque es un imperio militar muy fuerte. Se extiende por toda esta parte de acá que es la península ibérica, se extiende por todo el norte de África, se extiende por esta parte de acá, que es lo que hoy en día es Francia, Alemania, se extiende por lo que va a ser el imperio, después va a ser el imperio de Constantinopla, y posteriormente a la caída del imperio romano va a ser el imperio de Bizancio. Y también se va a extender acá hacia el Golfo Pérsico, hacia el área de Egipto, hacia el área donde hoy en día queda Palestina. Entonces es un territorio gigantesco. Aquí viene una de las causas que nosotros ya hemos venido estudiando a lo largo del curso. Acuérdense que, o sea, no voy a profundizar en algunos temas porque a la parte que corresponde a la caída del Imperio Romano le hemos dedicado prácticamente todo el periodo. Entonces hemos estudiado en detalle varios fenómenos. Pero aquí viene de forma general el primer gran motivo por el cual va a caer el Imperio Romano. El territorio es tan grande y está todo gobernado desde acá, desde Roma. O sea, todo el gobierno está tan centralizado que las partes más alejadas del imperio no las tienen bajo un control total. Especialmente toda esta parte de acá que estoy señalando, que es la que correspondería a los pueblos bárbaros, a los pueblos germánicos, a lo que corresponde hoy en día al territorio principalmente de Alemania. Ellos no tenían el control de todo este territorio y se van a empezar a dar, primero que todo un duelo interno, una pelea de poderes interna entre el poder central y estos territorios que están controlados por generales romanos. Entonces eso ya empieza a debilitar. Lo segundo que se va a dar, que es la segunda gran tensión, es entre todos los pueblos que estaban bajo el dominio romano. En algún momento los romanos empiezan por sus dinámicas de guerra a hacer una tributación mucho más fuerte. Entonces aquí habían muchos pueblos que ellos habían integrado al imperio, habían integrado sus guerreros para que pelearan por el imperio con algunos acuerdos. Por ejemplo, que ellos al integrar sus tropas no pagarían unos impuestos excesivos y se les respetaría como su modo de vida y su cultura. Pero tan pronto pasaron esos conflictos en los que participaron estos pueblos, ellos se dieron cuenta que los romanos no cumplieron y empezaron a subirles más y más y más los impuestos y empezaron a tratarlos como pueblos de segunda clase, de tercera clase, a irrespetarlos, y ellos de todas formas dentro del ejército romano ya habían adquirido cierta prestancia, cierta fuerza, y dentro de sus territorios tenían mucha fuerza. Ellos controlaban todos estos pueblos de acá. Entonces tan pronto se sintieron un poco traicionados por el imperio romano, empezaron a generar invasiones bárbaras, empezaron a generar desorden, empezaron a debilitar el imperio. Hasta este punto el imperio era muy poderoso, ¿no? Voy a ponerlo acá un poco más adelante. Acá ya está la división. Las tensiones llevan a que el imperio se divida en dos, como ya habíamos hablado en clases anteriores. Un imperio que conserva la esencia netamente de los inicios del imperio, de la estructura militar romana y la expansión militar romana. Y un imperio que es el imperio de Constantinopla, que lo fundan principalmente para convertir al imperio al cristianismo. Esto es un imperio ya netamente cristiano. Se suponía que lo que ellos iban a hacer era dividir este imperio en dos para que fuera más fácil de administrar y que los dos imperios se iban a complementar, pero no fue tan así. Cuando empezó la división,
de a poco empezaron a separar sus posiciones hasta el punto de que el imperio de Bizancio fue al final completamente, no apoyó al imperio de Occidente, mejor dicho. Cuando cae este imperio, pues cae el imperio romano. Entonces ya hablamos de algunas de las primeras causas de la caída de ese imperio. Vamos a mirar un pequeño mapa conceptual que yo encontré acá en internet. Lo tengo acá también en un documento para que se vea más preciso. Entonces el mapa nos habla sobre la desaparición del imperio romano, y básicamente nos va a mencionar tres grandes causas. Una crisis económica y social, que es la que yo les estaba comentando. Entonces ellos principalmente desde Roma empiezan por medio del ejército a solicitar impuestos, muchos impuestos, sobre todo a estos pueblos que están muy hacia el norte. Entonces los gastos del ejército son muy grandes y todo el tiempo empiezan a desangrar a estos pueblos. Eso conlleva a que pues todos estos pueblitos de acá se pongan muy enojados. Este mapa lo vamos a ver ahorita más adelante, entonces espera, no nos adelantemos. Volvamos acá al mapita de acá. Entonces los pueblos de acá empiezan a verse ya muy enojados, y ahí está la primera gran causa, que es pues económica, que el imperio demanda mucho económicamente y pues se recuesta sobre todo sobre los pueblos bárbaros, y ellos pues no tienen cómo aguantar tanta presión económica y empiezan a generar resistencia y a ver a Roma con malos ojos. Lo segundo es un asunto cultural y social, y es que pues se les trata mal, no se respeta sus culturas, y ellos quieren sus propios pueblos hacer respetar sus culturas. Entonces, para de cierta manera que sobrevivan estos pueblos, ellos empiezan a hacerle la guerra a los romanos. Bueno, todo esto se va a agudizar cuando viene un señor que se llama Atila el Huno. Aquí no lo había buscado, pero los vamos a poner acá, los hunos. Vamos a buscar imágenes. Los hunos son guerreros formidables que vienen de Asia. Entonces acá vamos a poner una imagen. Miren, la imagen está muy bonita. Son los hunos peleando seguramente contra pueblos bárbaros. Los hunos están liderados por su gran líder, creo que es este de acá, que se llama Atila el Huno. Ellos son una horda de Asia que viene con una fuerza increíble. Entonces acá está el mapa, pero entonces se los voy a explicar sobre el mismo mapa del video. Acá nosotros sabemos que sobre esta parte de acá donde dice Roma es donde están las mayores tensiones. Y ahí hay unos pueblos que ya están como medio dentro de Roma, medio fuera de Roma, peleando por debajo de cuerda y peleando de frente contra Roma en esta frontera principalmente. Pero de por acá, de donde queda Asia, de donde queda Rusia, China, etcétera, Mongolia, de por acá de toda esta región viene una horda de guerreros gigantesca que se llaman los hunos. Ese es el mapa que está acá, miren. Acá les está mostrando arriba de lo que se conoce como China, todo esto es China, Mongolia, y donde se origina más o menos el fenómeno de los hunos y cómo ellos empiezan a llegar hasta acá, miren, hasta arriba de lo que viene siendo hoy en día toda la región de los francos, o sea Francia, y el sector de Alemania. Entonces llegan todos estos hunos, que son unos guerreros, como muestran acá, muy fuertes. Y lo que sucede es que todos estos pueblos que estaban acá, pues tienen que irse rápido a este territorio para que los hunos no los destruyan y integrarse, meterse acá dentro del imperio romano como a la mala. Eso debilita demasiado al imperio y es una de las principales causas pues de que empiece ya a caer el imperio. Entonces la última estocada, el último clavo en el ataúd en cuanto a estas invasiones bárbaras,
fue la llegada de los hunos a este territorio, que empujó a todos los demás pueblos hacia acá, hacia este territorio. Bueno, vamos a volver acá sobre el mapa conceptual. Entonces acá ya habla de la crisis política como un segundo factor, que es pues, un poder imperial debilitado, ya lo hablamos. El poder, al debilitarse el imperio, pues se debilita su ejército, se desorganiza. La inseguridad en las fronteras, que es de lo que estamos hablando, la inseguridad se da es porque ese era un territorio de esos pueblos bárbaros, y ellos, pues generando todas estas dinámicas, pues generaron que estos pueblos se pusieran en contra de ellos. Y todo esto desencadena en las invasiones germánicas, que es lo que yo les estoy intentando contar. Bueno, el último gran factor pues es el cristianismo, que también lo hemos abordado. Roma ofrecía unas religiones, en parte, principalmente en el Imperio de Occidente, una libertad religiosa. Entonces estos pueblos sintieron que la oferta del cristianismo era mucho más... pegó mucho más en estos pueblos. Ellos sí aceptaron el cristianismo, la idea del único Dios, de la promesa de salvación, etcétera. Entonces, de a poco, la religión también ayudó, o fue un factor que ayudara a la división del imperio, especialmente en este imperio que no era de corte cristiano, sino era de corte, digamos, pagano. Bueno, entonces hasta acá ya miramos lo que habíamos venido viendo durante el periodo, que es cómo se divide el imperio, cómo cae, cuáles fueron las presiones que derivaron en esa caída del imperio. Acá en este pedacito, en este mapa, vamos a ver, es la misma parte de aquí de arriba del norte de Europa, pero este mapa yo lo quería presentar porque yo quería que ustedes vieran de cierta manera la cantidad de grupos que pues un dios bárbaro, los habitaba alamanes. De hecho, en castellano esta región, ¿no? Este pedazo de acá. Entonces ellos ya nos están hablando acá, por ejemplo, del pueblo teutón, de todos los pueblos que habitaban acá este pedazo de arriba. Entonces, como ustedes pueden ver, acá, si yo me devuelvo un poco, se me perdió acá, son bastantes, ¿no? Entonces quería que vieran que lo que se llamó los pueblos germánicos, o los pueblos bárbaros, no era un solo pueblo, sino eran muchos pueblos. Acá viene recogiendo también este mapa, también es el mapa de Europa. Miren, acá está Italia, por acá está la península ibérica, que es donde está Portugal y España, por acá arriba va a estar Francia, por acá va a estar Alemania. Bueno, también nos muestra algunos de estos pueblos, pero los más importantes. Me voy a detener acá sobre este pedazo, para comentarles lo siguiente. Las invasiones bárbaras básicamente se trabajan en tres grandes oleadas. La primera oleada tiene que ver con todo este territorio acá de España, un poquito acá del norte de África, y con el territorio perdón, que correspondería acá como hacia el lado de Suiza, y es la que hicieron los visigodos, los astrogodos y los godos, o sea, toda esta partecita aquí de abajo de Europa. Esa primera oleada fue muy masiva, que fue la que produjo principalmente los hunos. O sea, entraron muchísimos pueblos acá a este territorio y se movieron por todo este territorio de forma muy masiva, pero no generaron reinos germánicos duraderos, fueron unos reinos germánicos como pasajeros, pero dieron paso a la segunda gran oleada, que es los que están aquí arriba. Esa segunda gran oleada la lideraron los anglos y los sajones, principalmente, que ellos se fueron hacia la isla de Inglaterra. De hecho, de ahí viene la palabra Anglo-terra. Entonces, la tierra de los anglos, Inglaterra, Angloterra. Entonces, la tierra de los anglos, Inglaterra. Entonces, ellos se toman este territorio y con el tiempo van a fundar el reino de Inglaterra, ¿sí ven? El reino de los anglos. Los francos van a tomar todo este territorio y con el tiempo van a fundar el reino de Francia.
el resto de germánicos van a fundar después acá en la región de lo que se conoce como el Austria, pues el pueblo germánico, ¿no? O sea, Alemania. Los primeros pueblos que correspondían ya a los godos, pues ellos con el tiempo se van a convertir en España, principalmente en España. Y los sajones, ¿dónde están? Ellos también van a ir acá hacia Inglaterra. La tercera oleada va a ser la invasión de los lombardos, que estaban por acá, hacia Italia. Estas dos últimas invasiones sí generan reinos muy duraderos, que son los que nosotros conocemos. Aparte de esos reinos, van a existir otros grandes como imperios que van a generar también aquí como presiones políticas, económicas y religiosas en Europa. El más importante de ellos está aquí con color verde, digamos, vamos a decir que es este de acá. Esto en realidad era el reino de Constantinopla, que después pasó a ser el imperio bizantino. Pero por acá acuérdense en que nosotros hablamos de que nace una religión nueva, que es el Islam, y con el tiempo el Islam se toma todo el norte de África y se toma el imperio bizantino, y genera grandes enfrentamientos y presiones con estos reinos que son de corte cristiano, porque es otra religión diferente. Entonces va a ser un gran actor también para determinar cómo se va consolidando Europa. El otro gran actor va a estar por acá, a pesar de que no se nombra, y son muchos pueblitos que están por acá formando un reino, que es el reino, una organización como de reinos pequeños, que son los Rus. Con el tiempo, pues ellos van a organizar el reino de los zares, o sea, lo que va a ser Rusia, y van a empezar a expandirse hacia Oriente, hacia Siberia. Entonces ellos van a ser el otro gran actor que va a determinar, pues, Europa y sus reinos. Bueno, por el momento ya hemos trabajado más o menos qué fue el Imperio Romano, que pues igual ya habíamos profundizado eso en clase, pero pues el Imperio Romano es un imperio de corte militar en la antigüedad, que recoge todos los pueblos y culturas de Europa, especialmente tiene un gran acervo en la cultura griega, y ellos van a sentar las bases culturales de todos estos pueblos de Europa. ¿Por qué van a ser tan importantes? Entre otras porque recuerden que ellos son la cultura aria, y después todos los pueblos van a reclamar, a pesar de que en un momento pelearon cuando eran bárbaros contra ellos, en algún momento posterior van a reclamar la herencia del pueblo ario y del Imperio Romano, especialmente los alemanes. Entonces, en cuanto a la construcción cultural de Europa, fueron muy importantes. Bueno, vamos a mirar a ver qué más material les tenía acá. A estas imágenes, que son muy bonitas, demuestran la gran riqueza de estos reinos europeos. O sea, a pesar de que ellos venían de pueblos bárbaros, ellos no eran para nada pobres. Ellos lograron acumular vastos territorios. Dentro de esos territorios tenían sus propias gentes, sus propios súbditos en producción agrícola o en producción de la que tuvieran, y acumularon grandes riquezas. Esta es una representación de la Edad Media en oro de un busto del señor Carlomagno, que fue dentro de estos reinos el más importante. Él fue un emperador, ya les explico por qué fue tan importante. Acá está también como una representación de él, que es un emperador guerrero. Carlomagno es muy importante y se le considera el padre de los reinos y de los estados europeos, porque él fue el primer emperador de Europa. Él surge, en realidad es en el Imperio Franco, digo en el reino de los francos, y él después es nombrado, empieza a unificar todos estos reinos de acá. Él logró eso. Después fue nombrado rey de los lombardos, y también fue reconocido por los germánicos. O sea, él de cierta manera generó una unidad que permitió que se desarrollaran estos estados europeos. Entonces la figura de Carlomagno
es muy importante. A partir de él surge el imperio carolingio, que es un imperio cristiano que da también cierto orden político a todos estos reinos, junto con la iglesia y el papa, que están por aquí en Roma y que tienen pues gran poder sobre todos los reinos cristianos. Básicamente esa es a grosso modo la forma como se construyó, como se construyen los reinos a partir de lo que fue el Imperio Romano y que van a dar origen a esto de acá, que ya es la Edad Media. O sea, cuando ya comienza la Edad Media, esos reinos ya están más o menos tomando forma, y en base a esos reinos es que se desarrolla el modelo feudal, que es en el que un rey, que es el dueño de todas esas tierras, construye sus fortificaciones para brindarle seguridad, y su ejército de caballeros para brindarle seguridad a sus súbditos, y sus súbditos por medio de un contrato de vasallaje, que es prácticamente un contrato de esclavitud, pues lo que ellos hacen es trabajar la tierra y producirle riqueza al rey, pagarle impuestos, a cambio de que el rey pues de cierta manera los proteja. Vale, entonces creo que con esto ya hemos trabajado pues todo lo que tenía para hoy. Ah, mentiras, me hizo falta un mapa, entonces lo vamos a trabajar acá. Bueno, ya para cerrar, casi se me olvida, entonces quería que viéramos este mapa. Este mapa ya nos habla de cuando se formaron los reinos. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en todo lo que va a ser Portugal y España. En esa época, cuando cae el Imperio Romano, se forma el imperio de los visigodos, porque ellos fueron los de la primera oleada. Hacia acá, hacia donde va a quedar el territorio de Francia, pues se forma el reino de los francos, porque la mayoría de acá pues era de esos pueblos. Los británicos y los anglosajones, ¿sí? Los dos pueblos forman Inglaterra, o sea, el reino de Britania, donde van a estar reunidos estos pueblos, acá en la isla. Hacia acá, hacia donde están los pueblos germánicos, pues van a estar reunidos como estos grandes grupos, los de Sajonia, los de Bohemia, los de Baviera y los de Carintia, y ellos se van a reunir y van a organizar todo lo que se refiere a la organización de los pueblos germánicos. El reino de los lombardos, que es la última gran oleada de los pueblos bárbaros, pues va a tomarse todo lo que es Italia. Y en la región de los pueblos eslavos, acá es donde se va a formar el Rus, que posteriormente va a ser el reino de los zares, y después se van a tomar todo este territorio gigantesco, formando lo que hoy en día es Rusia. El otro imperio que va a ser muy importante en esta época va a ser el imperio de Bizancio, que era una parte del imperio romano, el cristiano. Este imperio siempre va a estar acá bajo una gran presión de toda esta área verde, que es la influencia del Islam, los pueblos que están bajo la religión del Islam y de Alá. Y ellos con el tiempo logran tomarse toda esta parte, someter al imperio de Bizancio e incluso invadir el sur de la península ibérica. Entonces esa sería la forma como se determinan o se crean los reinos en Europa. Espero que mi explicación haya sido clara y que hayan podido comprender ustedes cómo a partir del Imperio Romano se dio pie a la formación de estos reinos, también con base en todos los pueblos que ya habitaban acá Europa, que se conocían como pueblos bárbaros, o especialmente dentro de esos pueblos bárbaros la influencia más importante fue la de los pueblos germánicos. Entonces les agradezco mucho su atención en la clase, espero que la clase les sirva, sea de gran ayuda para entender el tema, y no me resta más sino desearles un feliz resto de día y de semana. Bueno, mis niños, hasta luego, que estén bien.